Hola, saludos a todos. Yo soy Luis Enrique Rangel, estudiante del sexto semestre de Filosofía, y este video es una asignación para la asignatura Filosofía de la Religión, la unidad 3. En este video vamos a abordar las diferentes visiones con relación al origen del hecho religioso, al fenómeno religioso en este caso. Para esto vamos a revisar algunos autores o lo que dicen estos autores y lo vamos a contrastar tanto desde el punto de vista religioso en sí como desde las distintas visiones, desde lo social, desde lo antropológico e incluso desde lo cultural y por supuesto desde la tradición filosófica. Para comenzar, hablemos de cómo se define la religión de acuerdo a ciertos autores. Como por ejemplo, uno de los que vamos a tocar es Gabriel Andrade. Gabriel Andrade, en su obra Breve Introducción a la Filosofía de la Religión, nos habla de dos vertientes de la religión. La primera, o digamos como la más extendida, la que se conoce más, o digamos que la mayoría de la gente define la religión, que tiene que ver con su origen etimológico, el origen etimológico de la palabra religión, que tiene que ver con la palabra religare, religar o reunirse o volverse a unir. ¿Volverse a unir con qué? Bueno, volverse a unir con la divinidad, volverse a unir con Dios. Entonces, de alguna manera, es la forma que tiene de comunicarse el hombre o de relacionarse el hombre con la divinidad. Es una relación estrecha que bueno, que se puede, de acuerdo a algunas opiniones, pues se puede relacionar con el espíritu o la existencia del espíritu que se liga con este ser superior. Es muy importante entonces para la religión, definida de esta manera, el primero de sus dogmas. Y el primero de sus dogmas es, por supuesto, tiene que ser la creencia en la existencia de Dios. Es decir, si yo busco reunirme con esto que es diferente a mí, diferente al hombre. ¿En qué sentido es diferente al hombre? Bueno, que tiene cualidades diferentes en las cuales cabe toda la perfección, cabe la inmortalidad, eh, cabe la omnipotencia, la omnipresencia. Es todo lo que el hombre tiene de defectos en este ser que es Dios, no está, sino que está todo lo perfecto, todo lo más allá de lo que se conoce de las imperfecciones o de la contingencia del hombre. Entonces, en esta contingencia del hombre, pues, se busca algo que no sea contingente. Y ha sido uno de los grandes problemas de la filosofía, de buscar la definición o la existencia de Dios a través de este ser necesario, de este ser no contingente. Entonces, la religión vista así es una conexión del hombre con Dios, que viene a ser ese ser puro, digamos, el que es en sí, que no es contingente, que es necesario, y su conexión con él, con Dios o con dioses también, ¿no? También, claro, nosotros culturalmente entendemos esa relación de una manera monoteísta, porque como occidentales predominan en nuestra tradición, por supuesto, las religiones monoteístas. Sin embargo, pues también debemos hablar de religión en el sentido politeísta, de aquellas culturas que tienen o tuvieron como creencia la existencia de diversos dioses con estas características. ¿Ok? Llama mucho la atención en la introducción del libro de Gabriel Andrade que el autor comienza en el primer capítulo hablando de un porcentaje que me llamó mucho la atención, ¿no? Él le habla de que se estima, ¿no?, que el 84% de la humanidad tiene algún tipo de relación o de creencia religiosa o de práctica religiosa. También habla, bueno, que un 16% que no, pero que este número puede variar mucho precisamente de acuerdo al tipo de creencia, ya sean monoteístas o ya sean politeístas o ya sean también en diversas formas
de lo pragmático en la religión y que no tiene que ver específicamente con un Dios en particular. Y esto me llama mucho la atención porque tiene que ver con lo que luego en el capítulo 1 nos habla este autor, Gabriel Andrade, con relación ahora al concepto un poco más moderno de la religión, el concepto de Durkheim y el concepto de Mircea Eliade, porque la religión también no solamente viene a hacer esa conexión con Dios, sino también una diferenciación entre lo que es lo profano y entre lo que es lo sagrado. Entonces lo sagrado es lo otro, lo sagrado es lo diferente, lo que se va a otro espacio, a otro tiempo, a otra dimensión, donde se tienen cierto tipo de experiencias, que son las experiencias religiosas. Entonces, para ellos existen formas religiosas que no tienen que ver o que no necesariamente se orientan en la creencia o, digamos, en un rito de adoración a un Dios, sino que tiene que ver mucho con la diferenciación o la categorización entre lo que es profano y lo que es sagrado. Y bueno, y por supuesto, en sus obras más importantes, pues buscarán definir entonces la diferenciación entre lo que es profano y lo que es sagrado. Bueno, recordamos que profano es un término que etimológicamente significa que está delante de un templo o delante de lo sagrado, que no está dentro de lo sagrado. Y lo sagrado, que también algunos autores lo tienen como sinónimo de santo, o otros hacen una diferenciación que ya vamos a tocar en lo sucesivo. Pero lo importante es que además de religar, además de ser una forma de unión con Dios o de unión con lo sagrado, pues la religión también es definida como una categorización, una diferenciación entre lo sagrado y lo profano. Y tiene mucho que ver con lo experiencial. Entonces, esto es lo que hace un poco complicado el análisis desde el punto de vista filosófico de la religión. Que lo haga complicado no quiere decir que no se pueda hacer, por supuesto, pero lo complicado es cómo se puede eh, hacer, cómo se puede experimentar o cómo se puede llevar a un método científico, si se quiere, o un método de comprobación, algo que es experiencial. Entonces ahí entramos en experiencias que son de tipo místico, hay experiencias religiosas que tienen que ver con esto que llaman estos autores el hombre religioso. Sin embargo, tiene mucho que ver con la percepción de lo que, por ejemplo, Mircea Eliade en esta obra describe como el hombre religioso. Entonces, el hombre religioso, que además que tiene ciertas características, para el hombre religioso el mundo lo divide a su vez en un espacio profano, y el espacio sagrado tiene ciertas características que muy bien describe acá con relación a tiempo sagrado, con relación a espacio sagrado, con relación a rito y con relación al lugar, que en este caso sería el templo o catedral, o dependiendo de cada una de las culturas. Entonces, las características del hecho religioso, más allá de la conexión con Dios o de la búsqueda de Dios, sino como una experiencia, como una especie de percepción que tiene el hombre religioso según Mircea Eliade, ¿no? Estas experiencias, al ser difíciles de poner en palabras, como luego podemos conversar un poquito con relación a lo místico, como son muy difíciles de poner en palabras y además crean en la percepción del hombre, crean una experiencia que se puede considerar inefable o que se puede considerar suprasensible, es lo que conecta entonces también al hombre con la existencia de Dios. Es decir, esto que experimenta, esto que percibe el hombre religioso, es lo que lo hace encontrarse con Dios. Por supuesto que esto no es un fenómeno en masa, por supuesto. Al parecer son momentos muy específicos o estados muy específicos del hombre religioso y lo que está relacionado con la fe, ¿no?
Ahora, eso también trae consigo un problema que plantea este autor, Gabriel Andrade, en el capítulo 5 de su libro, cuando habla de cómo comprobar entonces el asunto religioso, o sea, cómo saber si esto puede encuadrar epistemológicamente entonces en la verdad, no solamente en la verdad de que exista Dios, sino en la verdad religiosa. Entonces, ¿cuál es la religión verdadera? Entonces se crea un problema. Y es un problema aparentemente lógico, pero digo que aparentemente lógico porque en el texto el autor nos explica que necesariamente para las verdades de la religión vistas desde el punto de vista epistemológico, pues se necesita un punto de partida, y ese punto de partida o es una intuición o es un punto que no se comprueba, es un punto que no tiene comprobación porque no puede tener comprobación. El resto de las verdades de la religión van a derivar de esta, pero esta no necesariamente tiene una explicación. Explica además que tiene que ver mucho con la conciencia del otro, ¿sí? O de cómo el otro vive la religión, ¿no? Cómo el otro percibe, cómo es su percepción del hecho religioso, porque es individual. No podemos adentrarnos en la conciencia del otro para saber qué es lo que el otro está sintiendo, así como él pone el ejemplo del dolor, el dolor en el paciente, en el caso del médico, pues no hay más que confiar que el paciente te está diciendo que siente un dolor y que eso es verdadero. Eh, de alguna manera él lo relaciona con la fe, ¿no? El autor relaciona con la fe el hecho de que esa verdad que está experimentando el hombre, en este caso hace el ejemplo del dolor, el médico debe creerle que es verdadero para partir del resto de las conclusiones que va a tomar a partir de ese punto que él no puede comprobar directamente, pero que cree. Entonces, lo relaciona también con el asunto religioso e incluso lo relaciona con los milagros, que lo define eh, como un evento que interrumpe las leyes de la naturaleza, que no se explica de acuerdo a las leyes eh, de la física o las leyes de la naturaleza, y en el que probablemente haya que creer porque no lo hemos experimentado, pero es posible. Y lo deja como de esta manera, como algo posible. Entonces, es interesante cómo se está planteando el hecho religioso, no solamente como una forma simbólica, que lo vamos a ver en el siguiente autor, de adoración y de comunicación con Dios, que es ser total y único, sino también como lo perceptivo, es decir, como la experiencia del hombre, es decir, del hombre religioso. De manera que pareciera que nos estuviera diciendo que precisamente el hecho religioso es intrínseco en el hombre. No solamente por el porcentaje, que parece muy extravagante o muy altisonante decir, no extravagante, pero sí altisonante decir 84% de la población mundial tiene alguna forma de religión. Y entonces eso pareciera comprobar de que intrínsecamente, o sea, de manera intuitiva, el hombre tiende a la religión o a alguna manifestación religiosa. Eh, entonces pareciera que nos estuviera diciendo esto. Ahora, el otro autor que he consultado es Mauricio Bochot en Filosofía de la Religión. Su obra Filosofía de la Religión nos habla del fenómeno religioso y allí en el fenómeno religioso lo define como creencias y comportamientos de los seres humanos religiosos. Ahora, en las creencias, por supuesto, está dictado por el principal dogma, que es la creencia en Dios. Entonces, seguimos en este autor uniendo religión con creencia en Dios. Es decir, la religión está guiada por la fe en la creencia de la existencia de Dios. Y hay comportamientos que tienen que ver con ritos y dogmas. Dogmas que tienen que ver con la explicación o al menos los que sostienen la fe en esa creencia en Dios. Y por supuesto los ritos que tienen que ver ya con comportamientos, con conductas
que buscan comunicarse con esta deidad o estas deidades en el caso de los politeístas. Ahora bien, nos habla también el autor en Filosofía de la Religión, nos habla también de la diferenciación entre lo sagrado, lo divino, y nos cita a María Zambrano. María Zambrano, una filósofa española que se dedicó también a el estudio de la relación del hombre con Dios. Algunos de los artículos los publicó en esta obra que se llama El hombre y lo divino. Y nos hace una diferenciación entre lo que es divino y lo que es sagrado. Para Zambrano, lo sagrado no tiene que ver con la conciencia, es más bien algo visceral, es más bien algo que se siente desde adentro, que no tiene relación con la conciencia y por lo tanto no tiene relación con la razón. En cambio, lo divino sí tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con lo intelectual, es decir, lo que el hombre razona con relación al hecho de su comunicación con Dios. Y el punto de convergencia de estas dos cosas es, a su vez, es la angustia. Una angustia que se genera ante el hecho de lo religioso. También, por supuesto, la religión para Zambrano tiene una función de símbolo. Cuando nosotros hablamos de una función simbólica, recordemos que lo simbólico tiene que ver con conceptos complejos que están figurados en un símbolo y que pueden ser interpretados de diferentes maneras de acuerdo a las diferentes culturas o de los diferentes grupos que tengan ese símbolo. Por ejemplo, la cruz. La cruz es el símbolo de la cristianidad, pero también puede ser interpretado desde un punto de vista místico, o puede tener que ver con una interpretación divina que tiene que ver con el símbolo del hombre que se divinizó, que en este caso es el Cristo, Jesucristo que pasa a ser el Cristo, etc. Por decir un símbolo es la cruz, ¿no? Entonces, las religiones como función simbólica tienen una normativa, y esta normativa viene dada generalmente por un mito. Ojo, no entendiendo el mito como como un cuento de mentiras o como que debemos creer exactamente que eso sucedió como sucedió, sino también como una metáfora simbólica que nos viene a contar algo. Pero generalmente las religiones tienen un mito fundacional, y un mito fundacional alrededor de una deidad que se manifiesta a los hombres. Del punto de vista conductual, simbólico-conductual, está el rito. Y el rito es un factor común en las religiones. ¿Sí? En el caso del catolicismo tenemos el rito de la misa y los diferentes ritos, ya sea el bautismo, ya sea la confirmación, ya sea el matrimonio. Son ritos que tienen que ver o que derivan también del mito y que tienen que ver con la comunicación del hombre religioso con Dios. Tiene a su vez un carácter que está relacionado con lo divino, y ahorita lo vamos a tocar con otro autor, que es el carácter luminoso, o que es el carácter de lo divino. Tiene mucho más que ver con la percepción, es decir, ya con una experiencia religiosa. Y por supuesto de todo esto también deriva lo moral religioso. Entonces, al ser normativo también, la religión, al ser simbólica, pues genera también un código moral y una enseñanza moral que se traduce que es, digamos, de alguna manera la traducción de la comunicación con Dios hacia lo pragmático o hacia lo práctico, hacia cómo el hombre se desenvuelve en el mundo. Entonces, la religión incluye todo esto, incluye todas estas funciones como símbolo, pero a su vez es vista por diversos autores como algo también de una percepción muy privada, de una percepción muy personal. Y los estudiosos de la filosofía de la religión, como por ejemplo Rudolf Otto, que es uno de los autores del que nos habla el autor, Mauricio Bochot,
eh, se encargó de estudiar entonces los santos a través de el fenómeno de lo luminoso. Él describe ese término, lo luminoso, como lo que tiene que ver con lo divino, lo que tiene que ver con la experiencia de lo divino. Y lo describe con varias palabras, como lo es santo, atrayente, sobrecogedor, como una especie de seguridad, como una especie de abandono en Dios, como además obediencia a Dios y, por supuesto, una experiencia mística dentro de lo profundo. Entonces, al ser una experiencia mística, es difícil llevarlo hacia lo racional, pero, y por eso Rudolf Otto habla de lo que él describe como sensus numinis. El sensus numinis es una especie de sentido intuitivo, a priori, de lo divino. Es decir, para Rudolf Otto, el hombre está dotado de un sensus numini que es lo que le permite, eh, que es lo que le permite percibir lo luminoso o lo divino. Y este sentido es prerracional, o sea, no tiene que ver con lo racional. Para él es algo a priori, para él es algo que es intrínseco del hombre y que el hombre está dotado de ello. Bien, ahora, por otro lado, la filosofía tradicional, pues, guiada eh, lo, por, por las epistemologías, por la evolución del estudio del lenguaje o de la filosofía del lenguaje, eh, por el estudio de la lógica, pues ha centrado solamente el estudio de la filosofía de las religiones con relación a la existencia o no de Dios. Y quizás los que no se dedican tanto al estudio de la religión, eh, pues se van más por la tendencia o pueden irse a la tendencia de comprender mejor los conceptos de Mircea Eliade o los conceptos de Rudolf Otto. Sin embargo, si nos vamos a estudiar a los maestros de la sospecha y cómo los maestros de la sospecha trataron el hecho religioso, entonces nos vamos a ir hacia otro extremo, a un extremo ya hacia lo ateo, hacia el ateísmo, ya sea por una imposibilidad de poder demostrar la existencia de Dios. En este caso no es el caso exactamente de los maestros de la sospecha, porque ellos nunca llegan a demostrar que Dios no existe, sino a explicar que Dios viene a ser entonces una invención del hombre como para tapar algo de lo que se siente culpable o al menos para calmar un poco su angustia de vivir. Es el caso, por ejemplo, del materialismo histórico con Marx, que es bastante tajante, es decir, lo que existe es lo material, lo que existe es la materia, lo que existe es lo que puedo percibir, no existe más nada de eso, la metafísica no existe, lo que está luego de lo material pues no existe, y si al no existir entonces no existe Dios, porque no lo puedo ver, porque no lo puedo percibir, porque no es materia. De manera que Dios viene a ser, y las religiones pues vienen a ser, además de un sistema una forma de sistema opresor, viene a ser entonces una forma de consolarse ante el hombre solo, ante el mundo. El hombre que está solo y que no asume la responsabilidad de estar solo, entonces crea a Dios para no sentirse que está abandonado, ¿no? Más o menos por ahí viene la interpretación entonces del materialismo histórico que es ateo y que niega a Dios. Entonces, también tiene que ver no solamente con el materialismo o con las formas lógicas de explicar o no, o de demostrar o no la existencia de Dios, tiene que ver también con lo cultural, ¿no? Tiene que ver también con ya una forma más cultural de ver las religiones. El segundo maestro de la sospecha, que también se ha considerado ampliamente ateo por aquella por aquel texto de la Gaia Ciencia donde habla de la muerte de Dios, es Nietzsche. Y el ateísmo de Nietzsche, que tiene que ver un poco más, ya es con eh, Dios como justificación de lo moral. Eh,
y no, bueno, Nietzsche no es que mata a Dios y no es que la muerte de Dios entonces viene a representar la caída en un ateísmo, no. Eh, al parecer es así o se ha interpretado mucho así, pero sin embargo, la muerte de Dios en Nietzsche pues representa la invitación a una forma de moral diferente a la forma de moral religiosa. Y eso mm, no queda tan claro. Además que, bueno, la forma de escribir de Nietzsche no era muy clara, ¿no? Era más bien muy literaria. Pero no queda muy claro en la Gaia Ciencia, pero si seguimos estudiando el pensamiento de Nietzsche nos vamos a conseguir con, por ejemplo, con esta obra. Que en esta obra, que pareciera que Nietzsche va a renegar de Cristo y de Jesucristo y de su mensaje, no es así, sino que se opone precisamente a la forma en la que interpreta Pablo de Tarso la doctrina de Jesús, la doctrina de Cristo y cómo la malinterpreta creando una iglesia rectora de lo moral. Y es lo que él, de una manera bastante extravagante, quiere destruir, ¿no? Eh, Quiere comenzar entonces con un sistema moral diferente fuera de lo establecido por lo religioso. Em, pero no es que está matando a Dios, y es que lo pone en la situación de que ya no es el rector de lo moral. Y así se ve. Y el tercero, de los maestros de la sospecha, que es Freud. Freud lo lleva mucho más por supuesto, a lo psicoanalítico, lo lleva mucho más a lo psicológico, donde Dios y la religión viene a ser precisamente un constructo psicológico del hombre para, de alguna manera, castigar aquello de lo que él se siente avergonzado, que en relación con su sexualidad, en relación con eh, el complejo edípico, el enamoramiento de la madre, el incesto. Entonces se vale de la idea de un Dios todopoderoso que todo lo ve y que está pendiente de tus actos para regular entonces esas pulsiones internas. Según Freud, él está explicando entonces que esto no es justificación ni para la religión ni para la existencia de Dios, sino que es una forma en la que el hombre se castiga a sí mismo o busca castigarse moralmente, pero a través de un Dios castigador, de un Dios que todo lo ve, un Dios que pone esta que pone estos castigos morales en el hombre y en el destino del hombre. Entonces que lo llevan a regirse por una serie de normas que lo que hacen es mantener suprimido entonces el instinto sexual del hombre. Palabras más, palabras menos, pues es lo que representa la religión para Freud. Pero llama mucho la atención de que estas formas de ver la religión de los maestros de la sospecha son más bien culturales y no se van hacia el hecho religioso. Es decir, no en ninguno de ellos tres vamos a ver o se va a destacar ni el aspecto de lo místico, ni el aspecto de la percepción del hecho religioso, ni mucho menos, por supuesto, lo milagroso, porque para ellos eso no existe, ¿no? Para ellos es una negación. Niegan el hecho religioso, pero no lo comprueban que no existe. O sea, no se adentran en la explicación de que si existe o no existe. No es un estudio antropológico, sino más bien una denuncia cultural de cómo la religión o cómo la existencia de Dios ha regido entonces el comportamiento de los hombres. Sin embargo, sigue pareciendo y parece que es cierto lo que nos dice Andrade, que y Mircea Eliade y Rudolf Otto, parece cierto de que hay una pulsión interna por la creencia en Dios. Y es muy interesante cuando lo vemos, por ejemplo, en las costumbres religiosas eh, en aborígenes venezolanos, que también eh, tenemos material para esta unidad. Entonces, por ejemplo, lo que nos dice la autora
Carmela de Napolitano sobre los guajiros es que tienen o también practican, se desenvuelven en un ambiente mágico religioso. Habla de términos como el Maleiwa, que viene a ser una deidad creadora del mundo. Entonces, es decir, que tienen también, y es interesante ver cómo las religiones también tienen eso como dogma, ¿no? La creencia en un Dios creador, la creencia en un Dios que vino a hacer este mundo. Bueno, esta deidad de los guajiros es creador del mundo, de las cosas y de todo lo bueno y lo agradable. Y tiene su contraparte, que es bien interesante porque también forma parte de la mayoría de las religiones en el estudio de lo que es la dualidad, blanco, negro, bueno, malo. En los guajiros se ve con una deidad conocida como Guanú, que es creador de todos los males y viene a ser entonces la contraparte de Maleiwa. Entonces se ve esa dualidad que vemos también en otras religiones, como por ejemplo en el catolicismo, donde vemos cielo, infierno, Dios y, su contrario. Allí vemos entonces la dualidad entre lo bueno, lo malo, la creación y la destrucción que está entre estas dos deidades, ¿no? Pero habla de deidades superiores a los creadores o de especies de esencias o entidades como Yuya, que es el hipermasculino, tiene que ver con la movilidad y se manifiesta con la lluvia, y su contrario, que viene a ser Pulowi, que viene a ser la sequía. Hay varias manifestaciones de ella en la tierra o en el mar, que se manifiesta con la serpiente y que es estéril hasta que se une con su contraparte, que viene a ser Yuya. Por supuesto, en las manifestaciones mágico-religiosas de los guajiros está el sacerdote, en este caso el piache, que adquiere su jerarquía de acuerdo a experiencias mágico-religiosas o experiencias tipo visiones religiosas que le dan su poder como piache en la comunidad. Llama mucho la atención también que es también común en la mayoría de las religiones es con relación a qué pasa después de la muerte. Entonces creen en la inmortalidad del alma, en un lugar que llaman Jepira, a donde van las almas luego de la muerte, que no es una muerte definitiva, sino el paso hacia otro espacio que sería el paraíso de los muertos, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que las manifestaciones religiosas de los guajiros tienen muchos puntos en común con las religiones, al menos las religiones clásicas monoteístas, ¿no? La existencia, por ejemplo, de un paraíso a donde van las almas, las dualidades, la existencia de un piache o un sacerdote que adquiere su conocimiento y sus verdades a través de revelaciones por visiones. Sin embargo, llama mucho la atención también y tiene mucho que ver con lo que hablábamos de manifestaciones religiosas no relacionadas con Dios o solamente como adoración a Dios, sino la separación entre lo sagrado y lo profano en las manifestaciones de los pemones. Porque si bien los pemones no tienen un sistema de dioses o de jerarquías o de entidades, no tienen ritos, son, de acuerdo al autor, a Mariano Gutiérrez Salazar, son profundamente religiosos desde el punto de vista de lo vivencial, de lo sagrado. Es decir, para los pemones, la religión es experiencial, no relacionada con deidades, sino más bien una experiencia, una intuición. De alguna manera es vivir lo que no es contingente, o sea, vivir momentos y que vienen, bueno, de acuerdo a sus generaciones, a su historia, que tienen mucho que ver además con su lenguaje. Tienen una forma de vivir lo religioso no relacionado con lo ritual, sino relacionado con lo experiencial. Y eso llama mucho la atención
que muy probablemente los pemones no hayan tenido conocimiento de, de lo expuesto por Rudolf Otto o de Mircea Eliade, y ya tienen una forma religiosa, y eso pareciera inclinar más la balanza hacia que sí existe entonces una intuición eh, del hombre hacia lo religioso, ¿no? Y finalmente, los Yanomami, con el autor Giuseppe eh, Bortoli, quien nos también es bien interesante el asunto con los Yanomami, porque tampoco tienen una palabra que tenga que ver o que denote religión. Sin embargo, son religiosos de alguna manera, y que tiene mucho que ver también con su lenguaje, con relación a la diferenciación entre diferentes mundos. Ellos hablan, los Yanomami diferencian entonces el mundo de lo manifestado, que, que es el mundo que habitan, que es el mundo que hacen, donde hacen su vida social, que es Uriji, y lo diferencia no de otro mundo, pero sí de arquetipos inmortales o de especies de fuerzas vitales, que tiene que ver con el término parimi, y que son los que permiten la transformación constante. Digamos que es una observación, una forma de ver lo religioso en la relación con la naturaleza, en la observación de la transformación de lo que tienen a su alrededor y que influye sobre el mundo manifestado. No son sistemáticamente rituales, no son sistemáticamente una religión llevada por dogmas, pero sí tienen conciencia de las transformaciones, y para ellos son arquetipos inmortales que se encargan de movilizar la energía que transforma entonces su mundo. De forma que es un tema difícil, es un tema extenso. Este, mm, Estos son apenas algunos autores y algunas de las opiniones de estos autores. La religión siempre va a seguir siendo un tema de la filosofía, y va a seguir siendo un tema de la filosofía no solamente por enigmático, sino porque eh, hemos visto que acompaña al hombre. Cuando hablamos de la muerte de los dioses, por ejemplo, debemos remitirnos también a los griegos. Cómo era el tratamiento de los griegos y de sus dioses, una religión eminentemente politeísta. ¿Cuál era la influencia de estos dioses no solamente en el pensamiento, sino en el desenvolvimiento social? Y que hoy en día ya estos dioses nadie les rinde culto, ¿no? Hoy no hablamos del culto a Zeus, o del culto a Hera, o del culto a Apolo, ¿no? Entonces, esa muerte simbólica de estos dioses pues ha abierto paso a otras formas de ver la religión, pero no ha desaparecido. En más de 2000 años de historia o de civilización, o de más de 2500 años, pues el fenómeno religioso no ha desaparecido y sigue siendo motivo de estudio. Por lo tanto, esto es un tema muchísimo más amplio y que esperamos seguir profundizando. Bueno, muchas gracias entonces por su atención.